Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Hebreos 11. Hebreos 11. Y antes de leer el texto, para pensar un poco en el contexto de ese pasaje, todos nosotros sufrimos en esta vida, ¿no es cierto? Todos pasamos por situaciones desagradables. Y es de que nuestro pecado ha afectado a cada detalle de nuestro mundo, ¿no es cierto? Nuestros genes mutados, nuestros cuerpos se desgastan, nuestros propios deseos nos traicionan a veces, ¿no? Nuestros familiares nos rechazan, nuestros amigos nos fallan, nuestros compañeros de trabajo nos hacen burla, nuestros enemigos nos persiguen y todo va de mal en peor. Sin embargo, como cristianos se dice que por fe Dios puede revertir todo eso. Por fe podemos ganar la victoria. Pensemos, por ejemplo, en la salud, ¿no? Ponte que conoces una familia y lamentablemente el hijo de los papás es diagnosticado con leucemia, con cáncer. Así que los papás comienzan a orar, comienzan a ayunar, pasando por una prueba tan difícil. Y por la gracia de Dios, pasado 3 meses después de orar, los doctores dicen que el cáncer se ha desaparecido. Los papás dan gracias a Dios y glorifican a Dios. Y nosotros como cristianos, nuestra reacción a algo así es como que, wow, qué fe tan poderosa, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de fe necesaria para esto, para que Dios escuche la oración de unos papás así? Pero yo me pregunto, ¿pero qué de la otra familia? Y los papás escuchan las mismas noticias, que su hijo tiene cáncer, y oran igual, y ayunan igual, y Dios decide no sanar, y el hijo muere. Muchos cristianos concluyen, qué lástima que los papás no tenían más fe. Es de que muchos tienen esa idea de la fe, ¿no? De que es algo mágico, ¿no? La herramienta necesaria para revertir el mal de nuestro mundo, para que nuestras pruebas se desaparezcan. Fe, según muchos, es la forma en que yo cambio al mundo a la forma en que yo lo deseo. Pero ese concepto es completamente erróneo, completamente antibíblico, yo diría anticristo. La idea que con más fe puedes hacer que Dios haga tu voluntad. Al contrario, de acuerdo a la Escritura, por fe, nosotros somos los que nos sujetamos, nos alineamos con la voluntad de Dios, abrazándola como nuestro bien eterno. Sea que ganamos una victoria humana o sea que sufrimos una derrota humana. Claro que cuando pasamos por pruebas pedimos, rogamos a Dios de que si es posible nos quitara la prueba, pero al final de cuentas oramos, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él es el soberano, ¿no? Si Dios nos bendice con bienes físicos por fe, nos gozamos. Y si Dios nos bendice con escasez, igual nos gozamos sabiendo que Dios nos está preparando para la eternidad. Entonces, regresando a la pregunta, ¿quién tuvo más fe? ¿El padre cuyo hijo es sanado o el padre cuyo hijo muere? La respuesta de Hebreos 11 no es de que lo tienes todo mal, la pregunta está mal planteada, no sirve así, no funciona así. Las circunstancias no determinan nuestra fe. Dios decide en su soberana voluntad bendecir físicamente a algunos y en su soberana voluntad determina hacer sufrir a otros. Esto no determina nuestra fe. Nuestra fe tiene que ver con la confianza que tenemos en Dios, de que Él es galardonador de los que le buscan, a pesar de las cosas que nos pasan. Por fe le damos gracias si nos da un hijo y por fe le damos gracias si nos quita un hijo. El creyente confía sin importar lo que pasa, siempre cree, siempre persevera.
Al contrario, es el incrédulo que pueda profesar lo que quiera, que pueda decir lo que quiera, que pueda venir a la iglesia. Pero es el incrédulo que cuando recibe bendición, se olvida de Dios, abandona a Dios. El incrédulo gana una victoria humana y luego piensa, por mis manos y mis esfuerzos he ganado la victoria, y luego abandona y muestra que nunca era salvo. Es el incrédulo que cuando pierde una derrota o sufre persecución dice, Dios no es galardonador, Dios no es amor, Dios no ama, porque no tiene fe para ver la bondad de Dios detrás de su dolor. Lo que pasa es que la vida cristiana es una carrera. No vale no importa empezarla, hay que terminar la carrera para obtener la herencia, ¿no? Y el punto es de que Dios asegura que cada uno de sus hijos va a llegar al final. La fe que Dios regala a sus hijos es una fe indestructible, ¿no? Pero la forma en que Dios entonces nos preserva hasta el final es por medio de dos cosas, dos maneras. A veces por las victorias y a veces por las derrotas, ¿no? La verdadera fe confía en Dios sin importar si recibe victoria o si recibe derrota, porque su esperanza no está acá, en este mundo. Esto no es nuestro hogar, esto no es nuestra patria. Estamos emigrando a un nuevo país, a un nuevo lugar. Así que si recibo victoria acá, doy gracias a Dios, pero sabes que no es lo que busco. Yo busco la herencia eterna. Y si sufro una derrota acá, doy gracias a Dios porque me acuerda de que no busco tesoros acá, busco tesoros celestiales, la herencia eterna. Así que en esta mañana vamos a ver esas dos maneras que Dios trabaja en nosotros, ayudándonos y preservándonos hasta el final. Primero veremos la necesidad de esperar en Él y en su herencia, aun cuando nos da la victoria. Y segundo, la necesidad de esperar en Él, aun cuando nos da una derrota. Así que si tienen sus Biblias y están ahí conmigo en Hebreos 11, vamos a leer desde el versículo 29 hasta el final del capítulo. Hebreos 11, 29. Recuerdan, acabamos de leerlo, estamos hablando de Moisés en el contexto y continúa en el versículo 29 diciendo así. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los otros profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Señor, te suplicamos en esta mañana que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender tu verdad y que nos dé fuerzas para ponerla en práctica, dándonos fe para abrazar tu voluntad en nuestras vidas hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Recuerdan que acá en Hebreos 11, el autor de Hebreos quiere animarnos a perseverar hasta el final, ¿no? Y para hacer esto está ilustrando una verdad, usando las vidas de unos hombres de fe. Y es una verdad que se ve claramente en la vida de cada creyente, cada hijo de Dios a lo largo de toda la historia. Es de que creyentes son creyentes de por vida, ¿no? Por definición, nosotros que somos creyentes creemos hasta el final, porque Dios siempre termina la obra que empieza en sus hijos. Pase lo que pase, sean victorias o sean derrotas, el creyente es el que por definición acaba la carrera, termina. Y sabemos esto porque nadie recibe lo prometido acá. Nadie recibe la herencia acá. Nadie puede decir, ya he llegado. Dios me ha entregado las promesas, me ha entregado la herencia, así que ya no tengo que creer. Imposible. Eso no pasa. La herencia se trata de reinar con Cristo sobre una nueva tierra. La herencia es recibir nuevos cuerpos para habitar en un nuevo mundo sin pecado. Y nadie ha experimentado eso. Nadie. Para el creyente son futuras bendiciones que tenemos que aceptar por fe, tenemos que verlas como reales, ¿no? La fe nos capacita para verlas, pero son cosas futuras. Y eso es lo que hemos visto de los hombres que se encuentran en esta lista. Hombres como Abel, Enoc, Noé, que vieron lo invisible, que creyeron que cuando Dios les habló del futuro, que era cierto, que Dios era fiel. O Abraham y Moisés, que cuando Dios les habló de futuras bendiciones, creyeron a pesar de no recibir nada bueno en esta tierra. Siguieron pensando y creyendo que Dios es galardonador. Entonces eso es lo que hemos visto hasta este punto. Y una vez más también quisiera recordarles de que el punto de esta lista no es exaltar a estos hombres. El punto de esta lista no es exaltar ni siquiera la fe en sí. El capítulo 11 de Hebreos se encuentra dentro de una carta más grande, una carta cuyo propósito es exaltar a Cristo, ¿no? Entonces, está diciéndonos que debemos de creer, pero dentro del contexto de Hebreos, el punto es que tenemos que creer en alguien, tenemos que creer en Cristo. Y nos ha hablado de quién es Cristo. El Dios sobre todo el universo, creador y sustentador de todas las cosas. El Dios que luego se hizo hombre, a un hombre que pudo vivir en esta tierra y sufrir todas las tentaciones que nosotros sufrimos, y llegar a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote, para hoy en día estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Un hombre que pudo dar su vida a Dios en la cruz para así perdonar todos nuestros pecados y propiciar la ira de Dios en contra de nosotros. Ese es el hombre quien debemos de creer, ¿no? Entonces, está hablando de la fe, pero no para exaltar la fe en sí, sino para exhortarnos, animarnos a fijar nuestros ojos en Cristo y creer de que Él va a ser fiel en darnos todas las promesas que nos ha dado. Que nosotros debemos de creer y que debemos creer los dos puntos que veremos en las victorias y en las derrotas. Entonces, en el primer punto vamos a ver las victorias. Ven ahí el versículo 29, que dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, ¿ustedes recuerdan la historia increíble ahí en Éxodo? Los israelitas se escapan de Faraón y de los
egipcios, después de las 10 plagas, salen, llegan a la costa del Mar Rojo y luego Dios espera. Espera hasta que el ejército de los egipcios puedan salir y amenazarlos un poco. Y luego Dios de manera milagrosa divide el Mar Rojo y el pueblo de Israel cruza por tierra seca. Ahora, si tú conoces la historia ahí en Éxodo, o si has leído el libro de Hebreos, a lo mejor entra una pregunta en la mente. Oye, yo pensé que el autor de Hebreos nos dijo que toda esa generación era incrédula y por eso pereció en el desierto, porque es que ahora está hablando de su fe. Bueno, yo creo que no está hablando de la fe del pueblo de Israel en este versículo, por dos razones. Primero, en el contexto va hablando de Moisés. Ven ahí el versículo 27, dice que Moisés por la fe dejó a Egipto. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua. Y luego en el 29, por la fe, yo creo que implícito sigue hablando de Moisés. Por la fe, los israelitas pudieron pasar el Mar Rojo, ¿no? Pero también porque en este versículo el autor está haciendo una transición entre hablar de personas a hablar de eventos. Vean en el versículo 30 cuando sigue, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Ahora, ¿cuánta fe tuvo los muros para que cayeran? O sea, no está hablando de personas, no está personificando los muros, está hablando de que alguien allí tuvo fe y por eso ocurrió un gran milagro. Entonces, en la misma manera, el punto no es resaltar la fe del pueblo de Israel en este momento, el punto es de que se hizo un increíble milagro. O sea, murallas de agua. Y los israelitas pasaron caminando sobre tierra seca. ¿Y cómo es de que ese milagro pudo pasar? Por fe. Alguien tuvo fe. Yo creo que en el contexto Moisés. Pero el punto es de que se hizo por medio de fe. Está hablando de los grandes logros, o sea, las grandes victorias que se hacen, que Dios hace por medio de la fe. De hecho, seguimos leyendo versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Increíble, ¿no? Los israelitas no hicieron nada. O sea, dieron unas vueltas sobre la ciudad. Luego Dios hace que todos los muros cayeran, ¿no? Increíble, ¿no? El punto es resaltar el poder de la fe para que Dios regala a su pueblo grandes victorias. Cruzaron un mar sobre tierra seca. Hicieron caer los muros de una fortaleza. Grandes victorias. Sigue hablando de Jericó. En el versículo 31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Y esto es algo, pero sorprendente. Es una sorpresa para el lector, ¿no? A lo mejor por no leer todo una sola vez, no nos sorprendió tanto. Pero si conoces la Biblia y piensas en la lista de los hombres que el autor ha mencionado, el hecho de hablar de Rahab hubiera sido un choque. Primera razón, piensa en los hombres que el autor ha mencionado hasta este punto. Habló de Abel. Piensa en la cronología. Ustedes conocen Génesis, conocen Éxodo. O sea, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Y ahora estamos hablando de Jericó. O sea, ¿quién debe seguir en la lista? Josué. Dios está también ayudándome a hacer el punto. Por fe cayeron los cuadernos del atril. Wow, qué distracción. Okay. Estamos todavía concentrados. El punto es de que si estamos en esa lista, estamos esperando escuchar de Josué. Pero no menciona a Josué.
sino que habla de una mujer, la única mujer en la lista. Habló antes de Sara, pero en el contexto de hablar de la fe de Abraham, no la fe de Sara. La primera, la única mujer. Y no solamente mujer, es gentil. Y no solamente gentil, es una ramera pecadora. Y no se encuentra en cualquier parte de la lista. Es la última. Es el clímax de la lista. De los hombres de la fe. O sea, después de eso dice, tiempo me faltaría para mencionar a más. Y es como que, ¿por qué es de que Rahab es el punto culminante de la lista de los héroes de la fe? ¿Y por qué pobre Josué no se menciona? Bueno, el autor no es explícito, pero pensando en cómo sigue la carta a los hebreos, quiero darles una idea. Es esto. Todos los nombres que se encuentran en Hebreos 11 no solamente eran creyentes, sino que ninguno de ellos tuvo una ciudad. Cada uno de ellos tuvo que abandonar su hogar. Aber no tuvo ciudad. Enoc tampoco, Dios se le llevó. Noé no tenía lugar acá en este mundo, Dios tuvo que borrar todo y empezar de nuevo. Abraham abandonó su ciudad, Ur de los Caldeos. Isaac y Jacob explícitamente tenían que morar en tiendas como extranjeros y peregrinos. José fue exiliado de la tierra a Egipto. Moisés huye de su hogar. Josué como que no figura allí porque él habitó en la tierra prometida. Pero Rahab no solamente tuvo que abandonar a su ciudad y a su familia, tampoco fue recibido dentro del campamento de los judíos inmediatamente. No tienen que buscarlo, pero en Josué 6:23 dice que los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, su madre, su parentela. Luego dice esto, los pusieron fuera del campamento de Israel. Es decir, que Rahab tenía que sufrir fuera del campamento. Y esto en la literatura se llama presagiar. Es la previsión de algo que el autor va a decir después. El autor nos está mostrando hacia dónde va. En Hebreos hemos visto algunas exhortaciones, ¿sí? Algunas fuertes. Pero la más fuerte viene todavía, se encuentra en Hebreos 13. Y mucha gente lo lee y como que no lo ve tan fuerte, porque creo que no entienden el contexto. Pero quiero leerlo para que vean la conexión con Rahab. Se encuentra en Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Y dice esto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, como lo hizo Rahab, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El autor de Hebreos se dirige a unos hebreos del primer siglo, gente que moraba ¿dónde? En Jerusalén. Y él les dice, si quieres recibir la herencia celestial, si quieres recibir la victoria venidera, por fe tienes que abandonar al judaísmo. Tienes que abandonar a tu familia, tienes que abandonar al templo. Algo increíblemente difícil, ¿no? Tenían que abandonar al viejo pacto para abrazar a Cristo, ¿no? Abrazar a Cristo ¿dónde? Fuera del campamento, fuera del judaísmo, como lo hizo Rahab. Prácticamente, si quieres ser salvo, tienes que hacerse gentil y salir del judaísmo, salir del campamento de los judíos. Que es curioso porque hoy en día hay muchos cristianos que quieren importar de nuevo al judaísmo. No. Adorar a Cristo dentro del templo de los judíos
sería lo mismo que adorar a Diana en el templo de los Efesios. Es de que es una religión pagana. Desde el momento que Cristo trajo el nuevo pacto, y el nuevo pacto fue inaugurado, el viejo pacto no solamente queda como algo pasado, sino algo anticristo, en contra de Cristo. ¿No? Adorar a Jehová dentro del templo en Jerusalén sería idolatría. Y los hebreos tenían que abandonar entonces al judaísmo, tenían que abandonar a sus familias. Y eso es precisamente el contexto de esta epístola, de que hubo hebreos tambaleando en su fe. ¿Por qué? Porque dentro de toda la persecución les parecía tal vez una mejor idea regresar al judaísmo y tratar de adorar a Cristo dentro del judaísmo. El autor dice, no puedes hacer esto. Aquí no tenemos ciudad permanente. No, tienes que salir y sufrir con Cristo fuera del campamento de los judíos. Por fe debían andar en las pisadas de su madre Rahab, quien por fe abandonó la vieja religión de sus padres. Por fe abandonó su morada en Jericó, para escaparse de su destrucción. Entonces los judíos, los hebreos que creyeron en Cristo, tenían que abandonar a la Jerusalén terrenal para abrazar la Jerusalén celestial. Ahora, si esto es metafórico o literal, si debían mudarse físicamente de Jerusalén, que pronto iba a ser destruida, no me parece tan claro, pero el templo iba a ser destruido unos pocos años de todas formas, ¿no? Y el punto es de que no podían considerar a Jerusalén como su ciudad, no podían ir al templo ya, no podían seguir practicando el judaísmo, ¿no? Tenían que abandonar esto. Una exhortación bastante fuerte para hebreos, que es lo único que conocían, el judaísmo, o sea, sus familias, todo. El autor les está diciendo, si quieres abrazar a Cristo y recibir la herencia de Dios en el futuro, tienes que abandonar eso. Tienes que ser como Rahab y abandonar a tu familia y abandonar a tu ciudad. Ahora, después de esto, agrega unas más victorias en el versículo 32. No solamente Rahab recibió una grande victoria, ser preservada de la destrucción, dice, ¿qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, o sea, jueces, reyes. Y luego en vez de hablar de cada uno de ellos, o sea, en vez de hablarnos de Gedeón y su victoria sobre los madianitas, o hablarnos de Sansón y su victoria sobre los filisteos, como que nos da algunos nombres y luego nos habla de manera general de muchas victorias en el Antiguo y Nuevo Testamento, no necesariamente conectados a la lista de hombres que ha mencionado. Pero antes de leer la lista de los logros y las victorias, quisiera recordarles de algo que por lo menos a mí me anima mucho, y es pensar en quiénes eran estos hombres, en particular en este versículo 32. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. O sea, es de que lees la lista y dices, o sea, esos son hombres como yo, son pecadores, ¿no? O sea, Gedeón, ¿quién era? O sea, cometió idolatría con un efod. Barak, un cobarde que no quiso ir a la batalla sin Débora. Por favor. Sansón, que tiene problemas tras problemas con mujeres, entre otras cosas. Jefté sacrificó a su propia hija en holocausto. David es asesino, adúltero. Samuel, un pésimo padre. O sea, todos esos hombres son comunes y corrientes, como nosotros. Todos ellos tuvieron duda. Entonces esto como que nos hace la pregunta, ¿por qué se encuentran acá? Y la respuesta es
porque ellos no perseveraron en dudas, sino que perseveraron con fe. O sea, cada creyente duda. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después? La pregunta es si vas a perseverar con la duda o vas a perseverar en fe. Y la promesa que Dios nos hace es que el creyente siempre persevera con fe, porque la fe que Dios regala a sus hijos no es tan barata como para solamente durar un poquito, sino que siempre cree en Dios hasta el final.